Así que le insistía al niño, And the boy keeps on saying, I don't need anything. I'm a happy e person. insistía en que el niño tomara, pero el niño decía, no necesito nada, soy feliz. Really happy person has no needs. Una persona verdaderamente I'm a feliz contented no person. tiene necesidades y I decía, do not receive anything from soy una anyone. persona satisfecha Because I'm contented. y no necesito nada de nadie If I'm porque not contented, estoy contento, I should seek. satisfecho. Si no lo Why should I estuviera, seek when I'm contented? debería pedir. Pero ¿por qué debo So I pedir? do not Si want. estoy satisfecho, no quiero I'm nada. just delighted seeing you. Estoy deleitado de verle a usted. But the king is 1,000 times more delighted seeing the Pero boy. el rey estaba 1000 veces más deleitado So en slowly ver the king requests the boy. a aquel niño. Así que de nuevo le volvió a pedir al niño. I would be very happy if you receive something from me. En estos términos, estaría muy feliz si me pidieras algo, pídeme The algo, boy says, te lo pido por favor. why should I? El niño entonces dijo, Why should I burden myself porque debería with something which I don't need? sobrecargarme a mí mismo con algo que no God, necesito. you may give me anything, and I don't need it. If I Usted, receive it, it's a burden. usted me puede dar lo que quiera, pero si yo no lo necesito es un peso para mí. Then from request, the king starts begging. Entonces de su petición el rey empezó Why say? a mendigar diciéndole, pídeme algo, es por mí que te lo pido. So who is asking who? Entonces, ¿quién estaba ya pidiéndole a quién? Actually, the king was in a giver's position. De hecho, el rey estaba en una posición de dador, Now this king got into a reverse position pero ahora la posición se había invertido of begging the boy. y estaba pidiéndole como un mendigo al niño So he started asking the que le pidiera. Así que era el rey el que le pedía begging the al boy niño to ask him something. que le pidiera algo, ¿no? He's begging the boy to receive something. Era el rey el que le pedía al niño algo. Who is begging who? Así que ¿quién pedía a quién? And who is to receive from who? ¿Y quién tenía que recibir de quién? So the hand that was like this, De modo que la mano que estaba boca arriba, o sea, boca abajo, dando a la gente, just through psychology, mediante la psicología, turned the king's hand like this. el Señor transformó la mano del rey de la otra manera King begged y le hizo pedir to enable the como, boy to ask. como un mendigo para permitir que el niño pidiera, No giver. diera. Así que no hay nadie que sea más gran dador King understood que lo divino, transformation of the el Señor. psyche. El rey Giver, comprendió he became a receiver. la transformación de su psique, que de ser un dador se convertía en un receptor. What a pleasant transformation. Qué transformación tan agradable. So there is no fight. De modo que no hubo lucha, no hay, Just through a divine quality of contentment, sino que a través de una cualidad de, he transformed de la satisfacción, a giver into a receiver. transformó a un dador en un receptor. The king knew El rey sabía that the tables stand across, que, stand upside down, que las mesas se dan la vuelta and he became receiver. y que se convirtió en receptor y que el niño era el dador. The king also understood El rey también comprendió that the one who came que aquel que había venido is the one. era el uno It is only that one can trick him like y this. que solo ese uno es el que le podía producir ese tipo de engaño, por así decirlo. If I have to conceive, there is no other energy than this boy to conceive. Y entonces se rindió o entregó completamente a él y se dijo, si tengo que entregarme, Receiver. no me puedo entregar a nadie mejor que a este It's a niño. great joy to surrender to you. Y aunque yo sea un receptor, no me importa rendirme He a goes ti. on Así requesting the boy to ask something. le siguió pidiendo al niño que le pidiera algo. Then the boy says, Entonces el niño dijo, only because you are requesting I am asking. solo porque me lo pides, te voy a pedir algo. By myself I don't need anything. Pero por mí solo no necesito But nada. looking at you, Pero mirándote having been pleased with you, y estando complacido I viéndote, felt I should oblige you. creo que debo And obedecerte. hence I will ask you. Y por eso te voy a pedir algo. But remember, Pero I am asking
pero recuerda que te lo estoy pidiendo porque tú me estás pidiendo que te I'm lo not pida. asking because I need something. No te lo pido porque lo necesite. The king agreed. El rey dijo, bueno, eso está claro. Only to Estoy, satisfy me, you please esto- receive estoy something de from me. acuerdo de que vas a recibir algo de mí solo para complacerme. Then the boy said, okay, Entonces, give me 3 feet of land. el niño dijo, bueno, vale, dame 3 pies de tierra. The king was surprised. Y el rey se quedó sorprendido. Simplemente 3 pies de The boy tierra. said, that's enough. El niño dijo, es suficiente. 3 feet are enough for me. Con 3 pies tengo suficiente Because more than that, I don't know what to do. porque no sabría qué hacer con más de eso. If you agree, you may give me 3 feet Si of land. estás de acuerdo, me puede dar 3 pies de tierra. You are fulfilled because I have asked you and you would give me 3 feet. Tú estarás satisfecho porque me has dado y yo recibiré 3 pies de tierra. Then the teacher comes Entonces vino el maestro and hints to the king. y le dijo al rey, The one who came el que ha venido has come to seize everything from you. ha venido a quitártelo todo. Do you know this? ¿Sabes esto? The king said, yes, I have realized. ¿Te das cuenta? El rey dijo, Process of my talking to the king. sí, me he dado cuenta mientras hablaba con él. If I am seized by him Sí, of everything, sí, it's a great pleasure. me quedo sin nada To porque, get defeated porque él se lo in the lleve. hands of the Lord Es un gran placer. is the sweetest thing that Ser- I have ever experienced. Ser derrotado a manos de Dios es la cosa más dulce And I am all out for it. que me puede ocurrir y yo I estoy am totally surrounded completamente entregado to the sweetness and blissfulness of his energy. enteramente a la dulzura I don't care. y bendición de su energía. No me importa lo que me ocurra. If it destroys me, Aunque me destruya, estoy preparado. that's how the king is totally transformed and Así, ascends into the soul level. El rey se transformó por completo y ascendió al nivel de alma. Symbolically, he Simbólicamente, entonces, pours water from his right hand into the hands of the Lord. simbólicamente echó agua de su mano a la mano Says, take 3 feet of land when you are del delighted. Señor cuando se concede algo y se dice, toma 3 pies de tierra donde quieras más. Then the Lord, Entonces el Señor, in the form of the boy, en forma de aquel niño, he grows. creció en forma He grows so big. y se volvió tan grande With 1 foot, que con un solo pie he covers ocupó el mundo de lo material. with 1 foot, he covers the heaven. Con otro pie ocupó el cielo. Earth and heaven are all, both are covered with the Así matter of 2 feet. había ocupado la tierra y el cielo con solo 2 pies. Then he says, Y entonces "Stand for me, preguntó dónde está my third foot." el resto de tierra para mi tercer pie. The king Bali, El rey Bali so delighted to see the land. estaba tan deleitado de ver a Dios Yes, you have land for your third foot. que dijo, sí, hay tierra para tu tercer pie. The Lord said, "Where is it? Y el Señor dijo, ¿dónde está esa tierra? Put it here," he said. Y él respondió, Pon el pie On my head. sobre mi cabeza. For your third foot." Ese es el lugar para tu tercer pie. So the Lord Así que puts his foot on his head, el Señor puso su pie sobre la cabeza del rey pushes him down Bali y lo introdujo into the netherworld. en los mundos inferiores. All the diabolics were unhappy. Todos los seres diabólicos estaban muy descontentos. Su esposa estaba descontenta. The king's forefathers are all unhappy. Y todos los antepasados del rey estaban descontentos. Everyone was stunned. Todo el mundo estaba atónito de cómo era ese, Put down. cómo se había acabado con el rey Cruel way. de una manera muy cruel a manos de Dios, del Señor. Then the wife of the king asked, Entonces la esposa del rey "What wrong has my husband done preguntó, ¿qué de malo ha hecho mi marido that you punish him like this?" para castigarle de ese modo? One of the great initiates coming from the forefathers of the king Uno de los grandes iniciados provenientes de also feels los antepasados del rey también era de ese parecer, Prahlada. that his grandson is put to injustice by the Lord. También sentía que su nieto había sido sometido a injusticia por Dios, de modo que Unrest in the diabolic, en el reino de los videntes había and that unrest is expressed through the wife of the king.
descontento y entre los diabólicos también. Y ese malestar se expresó a través de la esposa del rey. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿le estoy haciendo injusticia a tu marido? Y ella dijo, sí, mucha injusticia. Entonces dijo, él dijo, pregúntale a tu marido si es una injusticia lo que hago. El marido, vale, dijo a la mujer, no sabes lo que estoy recibiendo del Señor. Vosotros solo veis este acto periférico del Señor. Pero con este poner su pie sobre mi cabeza, el Señor me está llenando de su presencia, de Él mismo. Y no creo que haya un estado de más bendición que la presencia del Señor en mi cabeza. Está entrando en mí y yo estoy quedándome absorto en Él. Y estoy perdiendo poco a poco mi conciencia de separatividad. Es verdaderamente Él el que es todo esto. Y que yo estoy en ese estado de bendición es una gran bendición de Él y no una maldición de Dios. Ved esta dimensión y pedírsela también vosotros para vosotros. Esta es la última, la mejor solución para todas las almas, tanto divinas como diabólicas. Para incluso las almas divinas no reciben este tipo de bendición de Dios tan frecuentemente. De modo que ya no soy más vale, sino que soy aquello. Y aquello yo soy. Y aquello solo existe de aquí en adelante. Así replicó. Toda la audiencia se quedó atónita. Y el rey dijo también, ya no tengo espejismo por el trono, porque el Señor me ha aceptado en su regazo. Y entonces se convirtió en completamente divino y se le mantiene a cargo de uno de los 14 planos de la creación, que se llama Sutala. En el cuerpo humano representa la rodilla. Para aquellos que quedan absortos en la consciencia de Dios, no hay planos superiores ni planos inferiores, sino que lo importante es estar en el trabajo del Señor, porque todo trabajo tiene que ver con Él. El plan entero es plan divino. En el plano divino, cualquiera sea el papel que se nos da en el plan divino, es divino. No hay superior e inferior. Superior e inferior existe a la gente que vive en dualidad. El rey, pues, mediante este sacrificio de dar, llegó a tener el estado de ser más lleno de bendición. Esta es una historia única en relación al yajna de dar. Este es otro yajna, pues. Y luego está el Jnana Yajna. Jnana Yajna significa no dejar de compartir con los demás nuestra experiencia del conocimiento de las escrituras sagradas. Es decir, que transmitimos la sabiduría que hemos vivido. Vivimos según las escrituras y transmitimos el conocimiento asimilado como sabiduría. Y no pedimos nada a cambio por ello.
porque yajna quiere decir no comer de los frutos de nuestras acciones, enseñar sabiduría seeking anything. y sin esperar nada, sin pedir nada. That is yajna. Eso es yajna. As we keep on doing, A medida que seguimos haciendo esto, as we work for the benefit of the fellow souls, a medida que trabajamos en beneficio de las demás almas, continuous Com- association with the knowledge como nosotros, esa continua asociación con el conocimiento, transform you into an embodiment of knowledge. con el conocimiento nos transformará en una encarnación del conocimiento. And that knowledge is Ese- no other than the manifestation of the law. Y ese conocimiento no será sino una manifestación de Dios. So this yajna can be conducted by those Este yajna lo pueden realizar aquellos who know what the knowledge is, que saben lo que es learn what the knowledge is, el conocimiento, que aprenden lo que es el conocimiento and who live by that standards of y knowledge, que viven según esos estándares de conocimiento. and through their living they inspire people. Y mediante su vida inspiran a la gente. And when asked, they teach. Y que cuando se les pregunta, These are the 4 steps. enseñan. Estos son los 4 estadios Jnana yajna. del Jnana Yajna. To learn Primero, the commandments of knowledge, aprender los mandamientos del conocimiento, to learn the principles of knowledge. aprender los principios del conocimiento. Student stage. Ese es el estadio de estudiante. Then Luego, el segundo by them. estadio es vivir según ellos, según esos principios. You completely live by Viviremos knowledge that we have. completamente según el conocimiento que hemos recibido. Knowledge is of 2 types. El conocimiento es de 2 tipos. One is instructional. Uno es de tipo One instruccional is speculative. y el otro es de tipo especulativo. Speculative means Especulativo you visualize, you imagine, you visualize. quiere decir de imaginar y visualizar, experimentar. Unless one is fully in tune with the operative part of knowledge, A no ser que uno esté de lleno con la parte operativa he cannot gain the speculative side of knowledge. del conocimiento, no puede conseguir la parte especulativa. One can have the right vision. No todos pueden tener la visión correcta, la comprensión correcta, Until they have followed the operative part of the knowledge. hasta que no han puesto en práctica la parte operativa del conocimiento. Operative part of knowledge. Hay una parte operativa del conocimiento Visualization part of knowledge. y una parte de visualización Many people want to visualize del conocimiento. Mucha gente quiere visualizar muchas cosas and they land into their own hallucination. y terminan en sus propias alucinaciones. This is because Eso se debe they do not practice the operative part of wisdom. a que no practican la parte operativa de la sabiduría. If you are not in the operative part of wisdom, Y si no estamos con la parte operativa de your las equipment is not adequate to get into the speculative part of wisdom. nuestro equipo no está preparado para entrar en la parte especulativa. If the seers are able to visualize Si los sabios son capaces interplanetary activity, de visualizar la actividad intersystemic activity, interplanetaria e intersistémica, it is because es debido they are deeply rooted in the operative part of knowledge. a que están profundamente enraizados en la parte operativa del conocimiento. Can't be as you like No, in your life. no podemos ser como nos dé la gana Speak of interplanetary, intersystemic energies. en la vida, en nuestra vida, y luego hablar de energías Someone speaks interplanetarias o intersistémicas. happening in great waves, Helios, Por eso, cuando alguien habla de lo que está ocurriendo en la Osa Mayor, en las Pléyades o en Sirio, cosa muy frecuente exactly he doesn't en Occidente, hemos de observar a ver qué hace able to live a very sensible life to start with. en su vida. Para comenzar, hemos de ver si lleva una vida de sentido común y equilibrada, si es de alguna utilidad para la gente, Right? A demonstrate from such. esa persona, y si su vida es un ejemplo de servicio, Without operational part, porque sin la parte operativa, speculative part is a wide image. la parte especulativa es una imaginación salvaje. First step is to be student of knowledge. De modo que el primer paso es ser estudiantes del conocimiento. El segundo paso To practice the
es practicar la parte operativa del conocimiento. The third step El is tercer estadio to be an inspiring person in your own region. es ser una persona Meaning people receive inspiration from you. que inspira allí donde estemos. Foolish people think Es decir, que la gente se inspira de nosotros. Los necios creen que ellos se inspiran a los demás. it's not correct. Eso no es correcto. You are trying to inspire others Nuestro- is an act of rajas. Nuestro querer intentar inspirar a los demás es un acto rayásico. Many preachers try to do that Muchos predicadores intentan hacer eso and they keep operating their stun guns. y no dejan de operar sus When they speak, rifles de repetición. it is like using a stun gun, dab, 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 like that. Cuando hablan es como utilizar rifles de repetición y así con toda su emoción no paran y lavan el cerebro a la gente. They raise in their emotions. Así caen en sus emociones y hacen que los demás estén en emociones Upright, like y es todo the rise of the boiling water. una elevación de tipo emocional, como cuando hierve la leche y sube. It moves up. Cuando la leche hierve, Normal state. sube, que no es su estado normal. Oh, the milk, there is little milk. Y en la espuma de la leche hay muy poca leche. That's how the emotions are raised. Así se suben las emociones. After the emotions are down, Una vez que las emociones bajan, when you look back, cuando miramos there is atrás, no substance in it. no hay sustancia en ellas. A real seer is one. El verdadero Does vidente not es aquel raise emotions que through no speeches. eleva emociones mediante lo que dice, Nor does it try to inspire others. ni tampoco intenta inspirar a nadie. The life Simplemente is scriptural. vive su vida en sintonía con el conocimiento Seeing his way of living. de las escrituras. Those who come in contact with him are inspired. Y aquellos que entran en contacto con él viendo su modo de vida se inspiran. In the path of occult wisdom, En el sendero de la sabiduría oculta or according to the dictates of ancient wisdom, o según los dictámenes de la sabiduría antigua, a teacher is required to express, al, ma- never make an effort to impress. al maestro se le recomienda que exprese, pero nunca que impresione. Simplemente Do not expresar. try to impress people with your ideas. Pero no intentemos impresionar a la gente con nuestras ideas. To get impressed or not impressed is the work of the listeners. Quedar impresionados o no es obra de los que You escuchan. are not stamping others. Nosotros no tenemos que pasar por encima como una estampida sobre los demás. Stamp on their No tenemos que poner nuestra estampa You don't put your impressions in their mind. en su frente, no tenemos que poner nuestras impresiones en su mente. Así con con vehemencia. Do not impress. Con vehemencia. Eso se llama expresar, no impresionar You have this o no imprimir. commandment. Tenemos este The mandamiento prayers of spiritual psychology. en las plegarias de la psicología espiritual. How many can understand it? ¿Cuántos pueden comprender esto? That we express, but you do not try to impress. Que hemos de expresar, pero no intentar We want impresionar. to impress people with our ideas. Queremos impresionar a la gente con nuestras Our ideas, ideas of God. no con nuestras ideas de Dios. The path of knowledge El sendero del conocimiento has only the duty to express. solo tiene el deber de expresar, pero no de impresionar. Imagine people who do things with missionary zeal. Imaginaos la gente que hace las cosas con celo misionero. They are stupids in the field of wisdom. Son estúpidos en el campo de la sabiduría. Just stupids. Simples estúpidos. Whoever does missionary work, Quien quiera haga un trabajo de misionero es estúpido. and you can imagine ¿Y podéis imaginaros religions las religiones who survive only with the missionary activity. que sobreviven solo a base de actividad misionera? Missionary activity is seen as militant activity. La actividad misionera es considerada como actividad militante. It's a kind of military activity. Es una especie de actividad militar The missionary is the militancy. de misioneros, Militancy to military activity de los also it does not misioneros the religions.
Con las religiones se ha pasado la misionero a la militancia, a lo militar. They establish one's own thought of God. Tan lejos se ha ido que se llegan a guerras para establecer un solo pensamiento de Dios. Daos cuenta, ¿tiene esto algún sentido? Is it logical ¿Es acaso lógico that to drive home your sense of God, que para your concept of God, quedarnos conquer you kill people? con la razón de nuestro concepto de Dios, conquistemos y matemos a gente? What kind of religions are they? ¿Qué tipo de religiones son esas? That's why they're all called religions of ignorance. Por eso se las llama a todas religiones de ignorancia total. We have no respect for the life around. No tenemos respeto por la vida No respect for the freedom around. circundante, no tenemos respeto por An la iota of an idea por la libertad of what free will is. circundante y no tenemos ni una iota de idea de lo que es Every man libre albedrío. would like to dominate his surroundings. A toda persona le gusta dominar sus alrededores. As long as we have this instinct, En la medida o mientras que tengamos este instinto, we are thousands of kilometers away from the true aspect of it. estamos a miles de kilómetros de distancia del verdadero aspecto de la sabiduría. So please remember, Recordemos don't be anxious to express wisdom. de no tener ansia por Because expresar those who live wisdom are not anxious to express it. la sabiduría, porque los que de verdad viven la sabiduría no sienten ansia por expresarla. When sought, Pero cuando se nos they pida, only simply express, but do not try to impress. pero cuando se les pide, Do estas, not try to convince. esas personas solamente expresan, Do not try to lo dicen. use arguments to win. No intentan ni convencer, ni impresionar, In the field of wisdom. ni en entrar en argumentos para convencer. Eso no es nada en nombre de la civilización. Wisdom culture and wisdom civilization. Existe lo que se llama cultura de la sabiduría It is different from mental and intellectual civilization. y civilización de la sabiduría, que es diferente de las civilizaciones de tipo mental. Todas las civilizaciones de tipo mental son agresiones, Wisdom culture has no pero la cultura de la sabiduría no tiene agresión. respects the free will Res- and freedom res- of the other being. Respeta el libre albedrío y la libertad del otro ser. Such is the demonstration of the true man of knowledge. Esa es la demostración del verdadero hombre de conocimiento, que el expresar. If others are impressed, Si los demás quedan impresionados, it is their problem. eso es problema de They ellos. are not impressed, Si no quedan impresionados, it is their problem. es también problema de ellos. Job is El trabajo de él, personally expressed. de esta persona, es expresar. Please make note of the statement. Tomemos nota de dos afirmaciones. Express, do not impress. Una es express, do not impress, es decir, expresar, no impresionar. Inform, do not influence. Y la otra es inform, do not influence. Informar, no influenciar. Don't influence people. No influenciamos a la gente. You just inform. Basta con que informemos. If it is to their life, they influence themselves with that. Si a ellos les gusta, ellos se influencian a sí mismos con ello. Before these childish religions were born, Antes de que estas infantiles religiones nacieran, such was the understanding of wisdom. así era como se entendía la sabiduría. Such a person, Semejante persona he lives wisdom vive la sabiduría and enjoys his meditations. y disfruta de sus Because meditaciones, in the meditation, porque en la meditación he has the vision of splendor, tiene la visión del esplendor, of activity of various spheres. de la actividad de las diversas esferas, And in day-to-day life, y en su vida diaria simply demonstrates simplemente parte operativa de la sabiduría. such ones Esas personas who teach, pueden enseñar and they y su teach enseñanza the beauty of the knowledge. y enseñan por la belleza del conocimiento para estar en él, Not to gain anything from it other than the bliss of it. y no para conseguir nada de él que no sea su bendición. That is called jnana.
A eso se llama Jnana Yajna. So Dravya Yajna De modo que Dravya Yajna and Jnana Yajna e Jnana Yajna, spoken to you. de esas dos cosas os he hablado. In the afternoon, Esta tarde I shall speak to you os hablaré Tapo Yajna, del Tapo Yajna Svadhyaya Yajna. y del Svajaya Yajna. Thank you. Gracias. Part of Jnana Yajna, Como parte del Jnana Yajna, where there is the practice of knowledge in the life, en la que se da la práctica del conocimiento en la vida diaria, there is what is called self-study, está lo que se llama el estudio de uno mismo, which is given in the, which is very frequently mentioned now as self-study, service and meditation. The self-study part of the function is seen as a yajna. que se menciona mucho el autoestudio como parte del yajna. Self-study means to regularly study scriptures, make Estudio. understanding, Estudio de uno mismo quiere decir estudiar regularmente las escrituras y comprender and trying to live by it. e intentar vivir según ellas. And self-study also means Y autoestudio significa también to study oneself. estudiarse a uno mismo, How is he as body? cómo es uno como cuerpo, How is he as senses? cómo es uno como sentidos, How is he as mind? cómo es uno como mente, What are his traits? cuáles son sus What are his rasgos, tendencies? cuáles son sus tendencias, What are his deficiencies and efficiencies? cuáles son sus deficiencias y eficiencias, Where is he to rectify? dónde tiene uno que rectificar Where is he lacking? y qué le falta a uno. How to make up the deficiencies? Cómo poder encontrar las deficiencias Instead of finding faults in others, en vez de encontrar error en los demás. he is engaged in finding faults within his person. Uno se ocupa de encontrar los defectos que hay en la personalidad de uno. It's a process by which he makes a very critical self-analysis. Es un proceso por el que uno lleva a cabo un análisis muy crítico de sí, Engage about Yes. analyzing himself de sí mismo. Está ocupado de autoanalizarse and seeing areas where he definitely needs to improve upon y ver los campos en los que uno tiene que mejorar and the areas where he definitely needs to eliminate. y ver los campos que necesita eliminar. And eliminations, Ciertas eliminaciones, inculcations ciertas inculcaciones to make himself fit para prepararse a sí mismo to walk the path of a caminar Swadhyaya. por el sendero de Svadhyaya. The one who fits himself into Okay. the scheme of things, Porque el que se prepara a sí mismo para entrar the en one who can also study el esquema himself. de las cosas es el que puede estudiarse a sí mismo Part of that study, también. Y como parte de ese estado, he asks himself, estudio, también se cuestiona, who am I? se pregunta, ¿quién soy yo? That is the ultimate study. Ese es el estudio final. Who am I? ¿Quién soy yo? Where am I? ¿Dónde estoy yo? What am I to do? ¿Y qué tengo que hacer yo? These are the ultimate questions of Swadhyaya. Esas son las preguntas últimas del Svadhyaya. Where am I? ¿Dónde estoy? Relates to Tiene que ver which part of the body I am predominantly residing. con en qué parte del cuerpo resido predominantemente. Am I oriented to just physical things? Estoy orientado hacia las cosas físicas nada más. Am I oriented in any one of the five senses? Estoy orientado hacia uno de los cinco sentidos To reside in the senses. o resido sobre todo en los sentidos. Am I oriented excessively in my speech? Estoy muy orientado Wherever we excesivamente are oriented, that is our residence
a hablar, porque allí hacia donde nos sentamos orientados, toda esta residencia oriented in the emotional part of the body, en el cuerpo. Estamos residiendo en la parte, orientados hacia la parte emocional del cuerpo, am I oriented in the worldly thoughts? o me siento más orientado o totalmente orientado hacia Yes, I am in solar plexus. los pensamientos de tipo mundano. Entonces Am es I así, just physical or am I emotional? estoy totalmente Just mental. en el plexo solar, si soy físico, si soy emocional o si soy simplemente mental. Then the permanent atom relating to me Entonces el átomo permanente de mí is residing in the lower center, estará residiendo en los centros inferiores, which are known as the centers related to the beast. que son conocidos como los centros del, Centers related to de- our vehicle. del animal, los centros de nuestro vehículo. So, then where am I to be? Entonces, ¿dónde tengo que estar yo? Should I be in the heart? ¿He de estar en el corazón? Should I be in the throat? ¿He de estar en la Should I garganta? be in Ajna? ¿O he de estar en el agña? If I am to live in these higher centers, Si quiero vivir en esos centros superiores, what is the discipline that I have to inculcate? ¿cuál es la disciplina que me tengo que inculcar? This kind of where am I has to be studied regularly. Este tipo de donde estoy yo tiene que ser estudiado We have regularmente. to retain ourselves or make a seat for us above the diaphragm as Em. far as possible, but not below the diaphragm. Y en la medida de lo posible hemos de encontrar un lugar de residencia en nosotros por encima del diafragma, mejor que por debajo de él. Your deep concern for other beings Nuestra profunda preocupación por otros seres keep you in the heart center. hace que estemos en el centro del corazón. Your engagement with the concepts of sublimity Nuestro estar ocupados con conceptos de sublimes would engage you in the throat center. hará que estemos en el centro laríngeo. And your engagement with the self, Y nuestro estar con el yo, contemplation, mediante la contemplación, would enable you to reside in the growth center. nos permitirá residir en el centro del entrecejo. So when we engage more with noble and sublime aspects of life, De modo que cuando estamos sobre todo con conceptos nobles y sublimes de la vida, slowly we form our residence over there. regularmente es allí donde formamos nuestra residencia poco a poco. What is to be studied regularly? Esto es lo que tenemos que estudiar regularmente, The aggregate of the quality of la suma de las thoughts, cualidades de pensamiento, speeches, palabras and the actions y acciones put together juntas decide where we are. es lo que decide dónde estaremos, en qué parte del cuerpo estamos residiendo por lo general. This has to be regularly studied. Esto hemos de estudiarlo regularmente. It's part of self-study. Eso forma parte del estudio de uno mismo. Svadhyaya. Dhyana means Adhyayana significa study, estudio. being spiritual. Adhyayana. Sva-adhyana means Sva Adhyayana study by significa self, Es- study. estudiarse a uno mismo y conocer el ser de uno mediante el estudio. That is what is called self-study. Eso es lo que se llama autoestudio. The study of scriptures El estudio lead to self-study. de las escrituras sagradas ha de llevarnos al autoestudio. In the books of Master Prabhupada, En los libros del maestro study as one of the points of the triangle. Joel Kuhl nos da el estudio como uno de los puntos del triángulo. But here the study relates to self-study. Pero aquí el estudio se refiere al estudio de uno mismo. Study starts with the study of scripture. Y ese estudio de uno mismo comienza por el estudio de las escrituras. And hence we have to give importance to regular study of scriptures. De ahí que le tengamos que dar importancia al estudio regular de las escrituras, su aplicación con respecto a nosotros. And see areas where we have to rectify, Y ver dónde tenemos que desarrollar, make adjustments, rectificar, desarrollar, hacer ajustes, etcétera, etcétera. how the self-study shall have to Así work upon es como se ha de trabajar con el autoestudio, of which quality
para preguntarse de qué cualidad quality soy like to be y de qué cualidad me gustaría ser and how to fill up that gap. y cómo llenar ese vacío. This is where I am. Eso es donde estoy yo. What am I to do? Y luego, ¿qué tengo que hacer yo? What am I to do is also in the scriptures. ¿Qué tengo que hacer? También se nos da en las escrituras. How are we to live? Cómo tenemos que vivir Vis-a-vis our body, con respecto a nuestro cuerpo, vis-a-vis our senses, con respecto a nuestros sentidos, vis-a-vis our mind. con respecto a nuestra mente. How are we to relate Cómo tenemos que relacionarnos in relation to the world? con respecto al mundo And how are we to relate y cómo tenemos que relacionarnos to the human, to the animal, con respecto a los seres humanos, los animales, las plantas. how are we to relate to the elements? Cómo tenemos que relacionarnos con los elementos. How are we to relate to the devas? Y cómo tenemos que relacionarnos con los devas. This is what is taught by scripture. Esto es lo que nos enseñan las escrituras. It's not an emotional orientation to a personality. No se trata de una orientación emocional hacia una personalidad. The person to whom we are oriented La persona hacia la que nos sentimos orientados is leading into this vast nos ha de llevar study, hacia este amplio estudio experiencing of, you are interrelating with all these aspects. y experiencia de nuestra relación con todos estos aspectos. Interrelación. By our promoting the name of Master Dwarkul, we haven't done anything good. Con promover el nombre del maestro Joel Kuhl no haremos nada Our Master Ike, bueno our o, Master Sri, o del maestro Ike o del maestro Sivivi o de Maitreya al Señor Krishna. o de Krishna al Señor. Esa no es la manera. They represented Ellos representaron la sabiduría, wisdom hablaron la sabiduría and they showed us the way. y nos enseñaron el camino. Being grateful to them, Estarles agradecidos. we do have to pick up the activity Nosotros también tenemos que as did by them, asumir la actividad que ellos asumieron, spoken by them, que ellos hablaron and as demonstrated by y que ellos demostraron. them. That is the real following of the grace. Ese es el verdadero seguimiento de los grandes seres. Following of people are just contented En el- worshipping the personality. En el Kali Yuga la gente se contenta con Purpose of such venerar is to transform las personalidades. in tune with the qualities of the person whom we are worshiping. Pero la idea de para qué se venera es para superarse y llegar a tener las cualidades de la What gente am I to do? a quien veneramos. ¿Qué tengo que hacer? We'll let you know. Pues esa pregunta nos dará a saber Your study of scripture. a través de nuestro estudio de las escrituras Volumes of action. volúmenes de acciones, volúmenes. Unlimited activity Hay una actividad ilimitada happen through you. que puede tener lugar a través de nosotros Relating to the world, en nuestra relación con el mundo, consisting of various kingdoms. que consiste de varios reinos. That is what comes under Swadhyaya Yajna. Todo eso entra bajo Svadhyaya Yajna. And then the third question is, La tercera pregunta es ¿quién soy yo? who am I? What am I to do? ¿Quién, Where am I? quién soy yo? Three main questions in ¿Qué- Swadhyaya. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y dónde estoy? Esas son las tres cuestiones, preguntas principales en el Svadhyaya. Who am I? ¿Quién soy yo? What is called ¿Y de dónde he venido? Kuto Hamasmi. ¿Quién soy yo y de dónde he venido? Es lo que se llama Kuto Hamasme. That was the main question given in the ashram of Master Kusumu. Esa fue la pregunta puesta en el ashram por el maestro Kutume. When contemplation is given, Es un ashram en el que se da who am I? la contemplación sobre el Where quién have I come? soy yo, de dónde he venido, estoy existiendo, What is the basis of my existence? cuál es la base de mi existencia. Kuto Hamasmi. Kutu Hamasme, Kuto Hamasmi. Kutu Hamasme, Kuto Hamasmi. Kutu Hamasme. Es una pregunta. Where have I come? ¿De dónde he venido? Where have I come? ¿De dónde he venido? The question is,
Es for contemplation. una pregunta regular para contemplar en ella. So the ashram El is ashram specialization in this question. está especializado en esta Kutuha pregunta. Masmi ashram. El ashram de Kutuha Masmi. Kutuha Masmi has become Sukadumi. Y ese Kutuha Masmi se convirtió en Kutumi. Ashram of Kutumi means El ashram de Kutumi it's an ashram where quiere decir que es un ashram Kutuha Masmi is contemplated. en el que se contempla en Kutuha Masmi. Meaning, Es where decir, have I come? de dónde he venido yo, How is it that I am like this? cómo es que What soy, is the basis of my being? cómo soy, cuál es la base de mi seidad. What is the contemplation? Eso es lo que hay que contemplar. And this contemplation Cuando esta contemplación becomes the most predominant, se convierte en el pensamiento más predominante, it leads people to tapoyagya. eso lleva a la gente al tapo yajna, tapas, Meaning contemplation. es decir, contemplación. People sit in such contemplation La gente se sienta en tal contemplación for months, years, durante meses, años and life y vidas, till it is realized. hasta que se comprende en uno mismo, Fine. hasta que se This yajna, experimenta. Así muchos llegan a este yajna de la autorrealización, until it is hasta que experienced, no se experimenta, they don't get out of this batting position. no dejan esa posición de postura de loto. They have only a single point formula Tienen una fórmula de un solo punto of contemplating upon who I am. que consiste en contemplar en quién soy yo. That's how Svadhyaya Yajna leads to jnana. Así el Svadhyaya Yajna lleva al Jnana Yajna. Así el estudio lleva a la meditación. Meditation without self-study has no meaning. La meditación sin estudio de uno mismo no tiene significado. And self-study is possible only when service is done at a fairly good measure. Y el estudio de uno mismo solo es posible cuando se realiza servicio en un grado aceptablemente bueno. Independent of the other. Son cosas interdependientes, no hay nada independiente Is the emphasis on de por sí. and start working. Lo único que tenemos que hacer es comenzar por uno Things keep coming. y seguir trabajando y las demás cosas nos irán llegando. Triangle of service Así, este triángulo del servicio, estudio y meditación ha surgido. and in Tapo Yajna, En el Tapo Yajna, you reach uno llega slowly poco a poco a state where a un estado you overcome the body consciousness. en el que supera la conciencia Because they are mostly conscious corporal, the question. porque uno se vuelve consciente sobre todo de la pregunta de quién soy yo. Is Y la contemplación ocurre a nivel de centro everything is focused around the growth el centro del entrecejo. Todo está focalizado allí of the being. para encontrar la fuente de origen del ser. The being himself is life. El ser mismo es luz, It's a pulsating light. es una luz que pulsa. And how this light has emerged ¿Cómo ha surgido esa luz? from within. Desde dentro. So that very source has to be realized. De modo que esa es la fuente de la que hay que darse cuenta. And countless number of days, years, Y durante incontables números de días, años e incluso siglos, you meditate. la gente medita. In Himalayas you find many beings. En los Himalayas encontramos a muchos seres haciendo esto, They continue to meditate que siguen meditando upon this question, sobre esta pregunta who I am. de quién soy yo, Totally focusing at the process. totalmente focalizados en el centro del entrecejo. Go inward. Los ojos se vuelven hacia adentro You may have seen the picture of Babaji
seguro que habéis podido ver la foto de Babaji, el maestro, el maestro del Kriya Yoga, en la que los ojos se vuelven hacia adentro, focalizándose sobre todo en el centro del entrecejo, en el ajna, y todo el sistema se vuelve así. Las necesidades del cuerpo se reducen al mínimo. En los estadios más avanzados del Tapo Yajna, el cuerpo es alimentado por la respiración, por la pulsación y por los rayos del sol, y por unas cuantas tazas de agua. El cuerpo no necesita nada más del alimento terrenal, porque el sistema entero se siente orientado hacia algo supramundano. De modo que las cosas mundanas no son aceptables ya para el cuerpo, y uno no depende de la comida densa, sino que solo depende de la luz del sol, del aire y del agua, hasta que poco a poco se reduce la dependencia del agua y que el cuerpo entero se convierte casi en un esqueleto. Pero el hombre está alimentado por las secreciones que salen de la garganta, porque hay una secreción de la laringe que tiene lugar de cuando en cuando debido a la concentración en la luz debido a la concentración de luz solar en el centro del entrecejo y ajna. Y la actividad y todas las actividades de la vida están suspendidas en este centro. Y cuando es la hora, cuando suena la hora, la persona se convierte en una persona realizada. Pero depende de cuándo se derrame la gracia. Esperando por la gracia, el estudiante permanece. Y cuando la gracia se derrama, el estudiante se transforma. Se convierte en un instrumento de luz. Vuelve a conseguir su cuerpo con el alimento espiritual y vuelve a tener un cuerpo resplandeciente y luminoso. Es como después del otoño, cuando viene la primavera. Veis como el árbol empieza a volver a tener hojas frescas, flores frescas, frutos frescos, mucho más hermosos que antes. Así se lleva a cabo todo el proceso en el Tapo Yajna. Así se realiza el Tapo Yajna. Hay historias acerca de este Tapo Yajna. Una vez había un rey que se fue a la selva cazando a los animales.
has come about? ¿Sabéis cómo surgió este hábito de que los reyes cazaran a los animales? In the ancient times, Antiguamente there were more forests and lesser habitat places. había más selvas y menos lugares de hábitat. Thick forests, Selvas más more densas animals, y más animales. and less villages, Y menos cities pueblos o ciudades that are habited. habitadas. So naturally, more forests means more animals. Entonces, al decir más selva, quiere decir más animales también. The king who rules the kingdom El rey que gobernaba el reino is not only the king of the human beings, no era solo el rey de los seres humanos, he is the king of all the fauna and flora relating to his kingdom. sino que era el rey de toda la fauna y flora de su reino. It ensures that every species Y se aseguraba de que todas las especies behaves according to the law, se comportaran según la ley, according to the regulations. según las regulaciones. There are boundaries for the animals. Había límites para los animales Enter into que no podían villages and towns and cities. traspasar y entrar a los pueblos, aldeas y ciudades. Restrain themselves to move in the forest. Tenían que limitarse y quedarse solo en la selva. Sometimes some ferocious animals, A veces algunos animales feroces they trespass, traspasaban los límites enter into villages, y entraban en las aldeas and then eat away people y se comían a la gente and cause damage, o producían daño a la gente or cause damage in cultivable land, o causaban destrozos en las tierras cultivables. cause damage to the life of the humans Podían causar destrozos a la vida humana or to the fields o a los campos or to the fruit garden. o a los huertos de Whenever such de things fruta. happen, Cada vez que ocurrían esas cosas, the bounden duty of the king era el deber del rey to contain these animals. el de detener a esos animales. So he goes Así que iba hunting after the animals a cazar a los animales and then ensure y asegurarse así that they are within their limits, de que se quedaran dentro de sus their límites, boundaries. dentro de sus And just from time to time, they go into forest círculos with the animals. y de vez en cuando iban entonces a la selva a disciplinar Activity a los animales. ordained by the king. Esta es una actividad The villagers, que tenía por orden citizens of the kingdom, los reyes. complain about the hyperactivity of the animals. Pues aquí tenemos un caso en el que los súbditos de un reino se quejaban de la hiperactividad de los animales y el rey tuvo que ir That's how this king's hunting de caza. come about. Así nació la caza de los reyes. Was into forest Si un rey iba a la selva to regulate the animals. para regular a los animales, And his daughter su hija, along with him, en este caso su hija fue junto con él beauty of the forest. para ver la belleza de la selva. When the king is camping in a particular area of the forest, Cuando el rey estaba acampando en un lugar determinado de la selva, the princess, la princesa she went around to see the place. fue a dar una vuelta para ver el lugar She found y se dio cuenta what? de vio Just 2 doors. un monte de barro que tenía 2 agujeros And through the 2 holes, y a través de esos 2 there agujeros is much light coming out. vio que salía mucha luz. It was very peculiar sight. Era algo muy peculiar de ver Mud hole, que hubiera deep. una colina de 2 holes are the upper portion. de barro con 2 Holes are emitting light. agujeros en su parte superior emitían luz. The princess got interested to know how the light is coming from it. La princesa estaba interesada en saber cómo salía esa luz desde dentro. So she takes a twig Así que tomó un retoño from nearby de allí cerca and pushes the twig into the hole. y lo metió dentro de los agujeros. Then instead of emitting light, the 2 holes started bleeding. Entonces, en lugar de emitir luz, esos 2 agujeros empezaron a sangrar. She was afraid Le entró miedo and she
running y, back to the camping place. y vino corriendo de nuevo al lugar donde estaban acampando. There was a sudden suspension of Al- the activity of the five elements. Se produjo una repentina suspensión de la actividad de los 5 People got elementos suffocated. y la gente sintió un sofoco. The king was surprised. El rey se quedó Sudden sorprendido por aquella repentina suspensión de la actividad de los 5 elementos. and she wanted to know why it was so. Y la hija quería saber por qué ocurría aquello. Princess revealed what happened, La princesa reveló lo que había ocurrido that she found y que había encontrado un montón de barro two holes particular therefrom. con 2 agujeros que emitían luz Curiosity, y que por curiosidad entró una vara en ellos holes are bleeding. y esos 2 agujeros empezaron a sangrar. Thought El rey pensó that it could be que podía ser relatable to this calamity of the suspension of the activity of the five o estar en relación con aquella calamidad de suspensión de la actividad de los 5 At once elementos. the princess she went up to the heap of mud. En un instante la princesa se acercó hasta aquel montón Continued. de barro y el sangrar continuaba. He asked his soldiers to remove, to dismantle the mud heap. El rey le pidió a los soldados que desmantelaran aquel montón He found inside de barro y encontraron dentro a un sabio en contemplación. he is doing tapo yajna. Estaba haciendo tapo yajna. When this tapo yajna is being done, Cuando hacía este tapo yajna, his two eyes were emitting light. sus 2 ojos estaban emitiendo luz. That means he is in the most advanced states of the yajna. Es decir, que se encontraba en el estado más avanzado de esa yajna, ese yajna que estaba haciendo. And even the mud heap on his body Y que incluso el montón de barro was unmindful of it. en torno a su cuerpo no le importaba nada. Continuing his tapas. Y seguía con sus tapas. The king realized that his daughter did a great mistake. El rey comprendió que su hija había cometido un gran error And offered profuse apologies. y le ofreció muchas disculpas. Prostrated before the seer Se postró ante el sabio and sought for a remedial action y le pidió una acción para remediar so aquello, that the people are saved para que la gente pudiera salvarse from the calamity of de la, suspension of de la- the activity of the five elements. de la calamidad de la suspensión de los 5 elementos. The king said, El rey dijo, there is a remedial action. hay una acción para remediar esto. The king was in haste to ask, please let me know what it is. I shall immediately honor it. El rey se apresuró a decir, dime cuál es para honrarla. El vidente dijo, el sabio dijo, Give me your daughter in marriage. dame tu hija en matrimonio. That's the remedy to it. Ese es el remedio para esto. The princess is known for her beauty La princesa era conocida por su belleza, and talent, por su talento, her capability. por su capacidad. She was the most precious one in the kingdom. Era la más preciosa del reino. And now Y ahora the seer asked for her hand. el sabio aquel estaba pidiendo su mano como una acción para remediar. The king was perplexed, El rey se quedó perplejo, but the daughter was ready to accept it. pero la hija estaba lista para aceptarlo On account of her, porque debido the seer, a ella, por ella se podría salvar el reino. then the marriage was performed as the simplest rite then and there. Entonces allí mismo se celebró el matrimonio The princess was left como un rito sencillo over to the seer, y la princesa se quedó allí moved away. con el sabio y el rey The calamity. se marchó, superando así la calamidad. The seer told the lady, El sabio le dijo a here, la mujer que lo sirviera, take care of him. que tuviera cuidado He is in penance. de él mientras él hacía He is penitencia. always in penance. Él siempre estaba en penitencia, 24 horas al día. Serve him means Servirle be awake all the time. quería decir que la mujer tenía que estar despierta las 24 horas. Tradition is Y la tradición is
es he que cannot eat. si él no comía, ella tampoco puede comer. His drinking, Y que si él no bebía, ella tampoco podía beber. due to her sheer will, Debido a su she pura also gets into the same disorder. voluntad, ella entró también en esta It happens for 1 year. actitud y lo hizo durante un año. After 1 year, Al cabo de un año, the seer is fully accomplished. el sabio Tapas. encontró su autorrealización con aquella penitencia And then he tells his wife, y entonces le dijo a su mujer, I shall now go and take bath in the river. ahora iré y me bañaré en el río. So he went out along with his wife. Así que salió con su mujer. His wife was waiting on the banks of the river. La mujer esperaba a las orillas del río. He took a dip into the river Él se dio una sumersión en el río and stood. y se puso de pie. Totally different. Era totalmente Different situation. diferente, una situación He diferente, the rickety body que su cuerpo viejo y arrugado transformed itself into most handsome, se transformó y se convirtió en attractive, radiant body. un cuerpo de lo más radiante, joven, atractivo. La mujer se quedó sorprendida sin saber cómo era posible aquello. The tapas is accomplished. Todo es posible una vez logradas la penitencia. They go to the king. Entonces fueron a The ver king too was pleased. al rey y el rey también se sintió Story is complacido. La historia es más, I only wish to inform you tiene más detalles, pero solo that is what quiero Tapo Yajna deciros que means. eso es lo que significa el tapo yajna. The seer is known as Chavana, A este sabio se le conoce como Chavana and he continues to be in the firmament of seers of this creation, y sigue estando en el firmamento de sabios de esta creación. helping beings Ayudar a los seres to follow que quieren seguir the path of Tapo Yajna. el sendero de tapo yajna. This story you will find Esta historia in Mahabharata. la encontraremos en el Mahabharata. There are a great number of many masters. Hay un gran número de muchos maestros Every path. que demostraron todos los senderos. Chavana stands for it. Chavana representa esto. Likewise, Del mismo modo, Tatsama, Kardama, another seer, otro sabio vidente, also accomplished through penance. también llegó a la autorrealización mediante la penitencia. Penance seems to be La penitencia parece ser fiery path un sendero de fuego by which we ascend por medio del cual uno asciende appointed manner de una manera más rápida and orient only to the light in the head. y se orienta solo hacia la luz de la cabeza Always all your activity towards the light in the head. y hace que converja toda la actividad And hacia until the light in the head la is luz realized, de la cabeza y hasta que uno no lo experimenta, uno no intenta ninguna realize yourself as light. otra cosa. Cuando nos hemos experimentado a nosotros mismos como luz, You are already part of the divine plan. somos ya parte del plan Function for the plan thereafter. divino y de allí en adelante trabajamos para el plan. This is a path of fire. Este es un sendero de fuego. Itself means Tapas quiere decir fiery aspiration. aspiración ardiente. And this aspiration Y esta aspiración, will ultimately put you into the fire. a fin de cuentas, nos coloca en el fuego. And the fire burns up Y all that is el fuego quema todo lo impuro and brings you out y nos hace salir, as a product of fire. y nos hace salir como un producto del fuego. And you thereafter function Y a partir de entonces fiery will tendremos una voluntad de fuego and help not only the being but also the creation. y ayudaremos no solo a los seres, sino también a la creación. We come across many stories of such tapas. Nos encontraremos con muchas historias de este ejemplo de tapas en las escrituras. Even in the ancient times, Incluso en los tiempos más antiguos, like say about 8,000 years ago, como digamos hace 8.000 años, or 5,000 years o ago, 5.000 años, or 3,000 years o ago, hace 3.000 años, there were people who were doing this kind of thing. había gente que hacía este tipo de penitencia In places like en lugares caves of Comoran,
como las cuevas de Qumran en Israel. And in Himalayas, even today you find them. E incluso en los Himalayas hoy día se los encuentra haciendo tapas. Interior of Himalayas. Si fuéramos al interior de los Himalayas, Many people engage in tapas. encontraríamos a mucha gente haciendo tapas. La idea Contemplate upon life, es contemplar en la luz and thereby become that light. y convertirnos así en esa luz. Having become light, you would serve Y una vez convertidos en luz, creation. servimos a la creación So the creation. y a los seres de ella. This is the purpose Este es el propósito for which tapas is done. para, Tapas are self-regulated. o por el que se hacen las tapas. I Esta- have seen the picture of Ramana Maharshi. Estas tapas son para la autorrealización. Seguro que habéis visto la fotografía de Ramana Maharshi en One of the recent examples en Arunachalam. Él es un ejemplo muy reciente tapas de tapas. in caves of the mountain called Arunachal. Él hizo tapas en el lugar, en la cueva de la montaña His eyes, de Arunachala. Y si uno mira a sus ojos his eyes shine forth brillan and full of life. And are full of life even in a picture. y están llenos de vida incluso en la fotografía. And he can transmit Y puede transmitir eyes a través, picture a través de los ojos de esa fotografía adequate wisdom. la suficiente sabiduría y luz. So likewise this tapas Así, as a path esto de, exists. existe el sendero de los tapas y Tapas is also Krishna, el Señor, dice, tapas es también una manera, path of yajna. un sendero de yajna, Because you are doing tapas not for your sake, porque uno hace penitencia no para uno mismo, welfare of humanity. sino en beneficio Ultimate object of y tapas is para el bienestar de la humanidad. to accomplish atonement. El último fin de la Thereafter serve the life and the creation. es para autorrealizarse y después, a partir de ahí, servir a la vida Accomplishes in tapas. y a la creación. Solo el que tiene esa intención Acquire personal power acaba la autorrealización en los tapas. is not a Hacer, weapon that would enable you to accomplish the final goal hacer tapas con of fines self-realization. personales no nos hará, o para adquirir poder, no nos hará llegar a la autorrealización. Este es pues otro yajna. Two more yajnas. Hay dos yajnas más. The eightfold path of yoga El sendero óctuple del yoga as a path of yajna. tiene un sendero de yajna. It's a slow coach. Es un, Slow coach. va, Moves very slowly. un coche muy lento, una carroza muy lenta. For Kali Yuga, Para el Kali Yuga it's suitable. es apropiado Slowly, este yoga yajna. you slowly work with Uno va trabajando lentamente con la inofensividad, alignment, con el, inner and outer man. con el alineamiento del hombre interior y exterior. Eliminate the instinct Va, to give others proper va eliminando el instinto de eliminar las propiedades o la gente de los demás. seeking favor, instead keep giving favor. Va a eliminar lo de pedir favores en lugar de hacerlos. Follow the hygiene related to sex. Va siguiendo una higiene con respecto Maintain bodily purity a la relación sexual. Mantiene pureza de cuerpo y de mente. by these 7 qualities. Y mediante estas 7 cualidades, You will be uno smiling without reason. estará siempre sonriente sin razón. There is smile on the face Si hay of someone sonrisa without reason. en la cara de alguien sin razón, It is the result of the practice of all these 7 virtues. es el resultado de la práctica de esas 7 virtudes. So that at all times there is smile on his face. En todo momento hay fuego y sonrisa en la cara And then de esa persona. study the scriptures Y luego estudiar las escrituras and also then surrender to the one in all. y también entonces These two entregarse al uno 10 virtues que hay en todo. given as yama and niyamaska. Estas son las 10 virtudes que abarca el paso de Yama y Niyama. Ahimsa, Ahimsa, Samana, la número 1, Satyam,
La número 2, Asteya. Número 3, Brahmacharya. La 4, Aparigraha. La 5, Suchi, Saucha, Santosha, Svadhyaya y Isvara Pranidhanandana. Estos son los dos grupos de 5 que han de ser, trabajarse con ellos gradualmente. Solo entonces nuestra mente tendrá equilibrio y comodidad y será estable. Apliquemos esa mente sobre el proceso de respiración. Lleguemos con la mente a la pulsación interna y realicemos el pranayama. Los primeros 2 pasos dan como resultado la suspensión de la actividad de los sentidos. Los próximos 2 pasos causarán la suspensión de la actividad del prana. Entonces quedamos absortos en nuestro ser y allí recibimos la capacidad de contemplar y mediante la contemplación nos daremos cuenta, alcanzaremos la autorrealización. Esos son los pasos del yoga. Algunos lo consiguen a través del yoga. Algunos se autorrealizan a través del yoga. Luego están los últimos, digamos, aquellos que ofrecen el prana como alimento al prana. Estos son los que regulan el alimento para llegar a todos los pasos de la contemplación. Siguen el sendero de regular el alimento. Cuanto más se regula el alimento, se llega a no tener enfermedad en el cuerpo. Nuestras enfermedades se derivan de nuestra actitud indiferente hacia el alimento. Esto es como lo entienden las escrituras. Si tenemos algún tipo de enfermedad o de falta de salud en nosotros, indica que hay algo en nosotros que hay que rectificar. Hemos de rectificar a cualquier costa y entonces tendremos un cuerpo sano y estaremos llenos de vida. Y esta vida existe a varios niveles. Está la vida física, la vida a nivel etérico, la vida a nivel causal y más allá de ello. La vida más allá, la vida de más allá desciende al nivel causal, etérico y físico. Por eso, incluso cuando partimos del plano físico, tenemos vida en el estado etérico de existencia, tenemos vida en el estado causal de existencia. Igual que continúa la consciencia, así continúa también la vida en los 7 planos de existencia. Cuando decimos que alguien ha muerto, significa que la actividad vital se ha retirado del cuerpo físico, pero no quiere decir que se haya retirado para siempre de todos los planos. Es una retirada del plano físico. Y si algo muere a lo etérico, quiere decir que la vida se ha retirado del plano etérico también. Y raramente la vida se retira del cuerpo causal. La longevidad del cuerpo causal es 1000 veces mayor que la del cuerpo físico. De modo que está el quemar o el ofrecer el fuego inferior en el fuego superior. La vida inferior en la vida superior. Todas las prácticas espirituales
no son sino un ofrecimiento del fuego por fricción de la vida into the solar fire of life. al fuego solar de la vida. And then from solar fire to electrical fire. Y luego del fuego solar al fuego States eléctrico. where the initiates do that. Estadios avanzados en los que los iniciados hacen esto. Este es otro proceso que tiene que ver con el proceso de Anna. Anna means Anna significa at one level it is the food that we eat. a un nivel el alimento que comemos. But the whole creation is made in such a fashion Pero toda la creación está hecha de tal modo that the lower states are food for the higher. que los estados inferiores son alimento para los superiores. It is consumed by the tree. The plant kingdom La- consumes the fertility of the earth. el reino de las plantas Food for the plant. consume a la tierra, Plant is food for the consume tierra. animal and human. Así que la planta es Animal is food for the human. el reino mineral es alimento For the deva. para el vegetal para el animal para el ser humano y el ser humano para los devas para los devas solares y los devas solares para los devas cósmicos. Si vemos así, todos los reinos están al servicio de los otros en el reino, en la evolución. Todos estos planos existen en nosotros, de modo que el cuerpo de 7 tejidos se ofrece al fuego solar en nosotros como un ritual de fuego. Eso significa que focalizándonos más y más en la luz solar, todas las energías del cuerpo se le ofrecen a ese fuego solar. Este ofrecimiento es un proceso por el que ascendemos hasta cada plano de prana. Desde el prana físico llegamos al prana sutil y luego al entrar en el prana sutil experimentamos la existencia sutil. Y desde el prana sutil al prana causal y podemos experimentar entonces la existencia causal. El proceso es el mismo, pero los medios son diferentes. Consiste en regular el alimento. Ese es un proceso de vivir cada vez a base de alimentos más puros y eliminando así todo lo que se puede eliminar. Así que van reduciendo, reducir el alimento sólido y tomando más agua. Tomando más aire y reducir el agua. Ir incluyendo el ingerimiento de la luz solar y reducir la respiración. No es una manera muy corriente, pero también existe. Así, en esto consiste el yajna del regular el alimento. Es también un medio por el que uno se transforma a sí mismo y se convierte en una encarnación del conocimiento. Estos son los senderos del yajna sugeridos por el Bhagavad Gita. Según nuestra propia inclinación, podemos adoptar cualquiera de estos yajnas, pero una vez decidido un sendero, no saltemos a otro, sino que caminemos con la misma disciplina, por la misma disciplina. Para recapitular, está el Brahma Yajna, el número 1. El número 2, el Daiva Yajna. El número 3, el Yajna de los sentidos. El número 4,
el yajna referente a los objetos de los sentidos. Number 5, El número 5, yajna relating to the mind. el yajna de la mente. And then number 6, Y luego número 6, yajna relating to the material, el yajna de lo material. dravya yajna. And then yajna relating to self-study, Y luego el yajna del autoestudio. yajna relating to tapas, Número 7. Luego el número 8, el yajna yajna relating to yoga, de los tapas. Y luego el yajna del yoga. yajna relating to jnana, which I spoke to you in the morning. Y luego el yajna, número 10, del jnana, de lo que os hablé esta mañana. The life activity, Y luego el 11, el yajna de la actividad vital. yajna relating to food. Y el 12, el yajna del alimento. 12 varieties De modo que 12 variedades se han enumerado as the path como senderos are paths of sacrifice, o como senderos de sacrificio, by which you arrive at the same state of awareness called knowledge. por medio de los cuales llegamos al mismo estado de conciencia llamado conocimiento o autorrealización. The regulations related to it Las regulaciones de ellos stated before. ya las he afirmado con anterioridad. I shall repeat them tomorrow Mañana las volveré a repetir as a matter of conclusion. para a modo de conclusión. Now the wisdom student, Cuando el estudiante de sabiduría there is enough to practice. tiene suficiente para practicar, el estudiante, Thousands are ways in which wisdom is presented. miles son las maneras en las que se presenta la sabiduría. When we are inspired by them, Cuando estamos inspirados por ella, we try to make certain fresh resolutions in life. por ellos intentamos hacer ciertas resoluciones nuevas Reinforce such resolutions through en la vida periodical meetings. y reforzar esas resoluciones mediante reuniones periódicas. Purpose of teaching El propósito de enseñar en las convivencias de grupo reinforce our resolution relating to goodwill. es para reforzar la resolución que hemos tomado de buena voluntad, Strengthen the goodwill. fortalecer la buena voluntad, We try to walk further. para que así podamos llegar más lejos, Our energy system. reconociendo, redescubriendo nuestro sistema de energía. That is the purpose of Tal es el propósito periodical meeting and teaching. de las reuniones y de las enseñanzas y del aprendizaje periódicos. Continue to Mañana continuaremos. only concept only up to 5. Navanita ha dicho que solo hasta las 5. Así que son las 5.